Conspiraciones, corrupción y mucho dinero es lo que marcó los inicios de Telefónica. Nos trasladamos al año 1924. España se encontraba bajo la dictadura de Primo de Rivera. Las redes de telecomunicación, aunque existentes, eran deficitarias. Mientras en el resto de Europa la mayoría de redes eran automáticas, en España llamar aún requería de una operadora que realizara la conexión y ni siquiera era posible la comunicación entre la península y las islas. Oiga, Madrid. Era evidente que el sector necesitaba de un impulso, pero precisamente en esos tiempos las arcas no andaban llenas. Y es, en ese momento, cuando Gumersindo Rico González, uno de los empresarios que se convertiría en cofundador de Telefónica, movió ficha. Para cubrir la falta de fondos, recurrió al extranjero en busca de capital, y más exactamente recurrió a la International Telephone and Telegraph, o ITT, que si sus siglas os parecen sospechosamente familiares, es porque el fundador de ITT quiso replicar lo que Graham Bell había conseguido con ITT, la American Telephone and Telegraph Company, pero a nivel internacional y no se curró mucho el nombre. Sóstenes Behn, el fundador de ITT, entró entonces en un frenesí de adquisiciones para hacerse con el control de los distintos sistemas que había repartidos por la península. En paralelo, y para obtener el favor político, se encargó de que José Antonio Primo de Rivera, primo del que dio el golpe de Estado, estuviera también en el meollo. Y al fin el puzzle estaba completo. Tenían el dinero, los favores políticos y una base sobre la que empezar. Con ello, crearon la Compañía Telefónica Nacional de España. Públicamente solo había 5 cofundadores, todos españoles y 1 millón de pesetas de capital aportado. Pero en la sombra habían firmado un contrato privado con ITT que convertía a la CTN en una mera subsidiaria. El siguiente paso era tener el monopolio. Para disimular, el gobierno de Primo de Rivera inició un proceso público de licitación, en el que Telefónica y otros 3 participantes concursaron. O eso creían ellos, porque gracias al juego de influencias, la recomendación de ese concurso fue ignorada y se asignó a Telefónica como ganadora. Ahora, Telefónica no solo tenía las redes que ITT había comprado, sino que también heredaba todas las gestionadas por el Estado español. El mismo día en el que ganaba el concurso, Telefónica recibió una ampliación de capital de 115 millones de pesetas por parte de ITT, haciendo público y oficial su control. Habían creado un monstruo y aún no lo sabían. Aprovechando la nueva posición de monopolio, ya podéis imaginar qué es lo primero que ocurrió. Efectivamente, que las tarifas se dispararon. Además, los americanos no tardaron en importar sus, metodologías de trabajo, despreciando a los trabajadores españoles de la compañía y atacando por la vía legal a cualquier otra operadora que aún funcionara. La situación llegó hasta tal punto que en ese momento, ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, intentó nacionalizar a la compañía, pero el movimiento fue cortado en seco por el propio Primo de Rivera. De hecho, este último siguió ampliando el poder de la compañía. Mientras que toda empresa debía solicitar permiso al Ministerio de Hacienda para realizar acciones como una ampliación de capital o emisión de bonos, Telefónica solo tenía que notificarles. Si la expectativa después de la finalización de la concesión era la nacionalización de la compañía, Rivera se contentaba con que las acciones estuvieran repartidas por España. Toda esta libertad y poder le permitió a la empresa automatizar las redes telefónicas, así como desplegar una amplia red interurbana y realizar conexiones internacionales con otros países. Una gran parte de las centrales de la Telefónica cuentan con equipos automáticos semejantes al de esta sala. Además de poder hablar con personas de la misma población, hay una red automática interurbana mediante la cual pueden comunicar entre sí Madrid, Barcelona y Zaragoza. En este mismo año se incorporarán al ámbito automático nacional Gerona, Málaga, Sevilla, Valencia, Bilbao, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Así, la comunicación se hace más fácil y rápida.
Solo 4 años después, en 1928, Telefónica ya operaba en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Cuba, México y un largo etcétera. En 1929 se terminó la construcción del edificio, que hasta fecha de hoy sigue siendo su sede social, y que en su momento se consideró el primer rascacielos de Europa. Nuevamente, gracias a su influencia política, el edificio superaba las limitaciones de altura que aplicaban a sus vecinos, quedándose en unos 88 metros de alto. En el propio edificio puede apreciarse la influencia americana en la compañía, pues el arquitecto de ITT era neoyorquino, e Ignacio de Cárdenas Pastor, el arquitecto jefe, viajó a Nueva York para trabajar con él e inspirarse en el cubismo y los diferentes rascacielos que ya definían el panorama de la ciudad. También por esa época empezaron a aparecer las primeras cabinas telefónicas, que hasta hace unos pocos años seguían formando parte del paisaje español actual. Innovación reciente son las cabinas instaladas ya en muchos barrios madrileños y que están extendiéndose a toda España, y especialmente a las zonas turísticas para mayor comodidad. En 1945, estando el siguiente dictador de turno en el poder, Francisco Franco, se logró al fin nacionalizar la Compañía Telefónica Nacional de España al comprar el Estado un 80% de la misma. Esta situación duraría unos 50 años, hasta que la sombra de la privada volvió a la acción. En 1990 empezaron los movimientos cara a su futura privatización. Se renombraba de Compañía Telefónica Nacional de España a Telefónica y reorganizaban la empresa en una filial que gestionaba España y otra el resto del mundo. En 1995, durante el gobierno de Felipe González, se hacía la primera oferta pública y en 1999, el gobierno de José María Aznar se encargaba de realizar la segunda y final oferta pública con la que privatizaba del todo la compañía. Solo un año después empezarían las primeras puertas giratorias con la colocación de amigos íntimos de Aznar como Juan Villalonga Navarro como presidente. ¡Ay! Ojalá mis amigos me regalasen puestos así, Jesús. En 2010 decidieron hacer un rebranding y comercializar sus productos bajo la marca de Movistar, tanto en España como en Latinoamérica, y usaron O2 para el resto de Europa. En 2023, el fondo saudí STC Group se convirtió en el socio mayoritario tras gastarse 2,1 billones de euros para hacerse con el 9,9%. Esto provocó que el gobierno español se hiciera caquita y ordenase la compra del 10% mediante el SEPI. El SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el vehículo que usa el Estado español para gestionar su participación en empresas privadas y cuyos predecesores son el INI y el INH, de los que hablamos ya en el capítulo de Repsol. Tiene, por ejemplo, la propiedad de Red Eléctrica de España. Es ahí donde entra en juego Red Eléctrica de España, el transportista y operador del sistema eléctrico de nuestro país, propietaria de la red de transporte de electricidad en alta tensión y responsable de garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. Y más de 80.000 empleados en nómina. Otro mamotreto interesante. Y hasta aquí las intrigas que plagan el origen de Telefónica. Este capítulo ha sido patrocinado por Villar.com. Me gustaría darle las gracias a Antonio Pérez Yuste, cuya tesis doctoral logra reconstruir los hechos a base de reunir los distintos trocitos de archivos, informes y diarios. Si te ha gustado, ¿por qué no ver a continuación la historia de Repsol? O al menos dale a like, no seas vago.